Hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto volver a compartir con ustedes un domingo más y estamos muy agradecidos y muy contentos con el Señor que nos ha permitido reunirnos nuevamente y hoy de manera especial por grupos en diferentes casas, ya que este virus o esta pandemia no nos permite por el momento volver a congregarnos. De una u otra manera es más prudente reunirnos en grupos pequeños en las diferentes casas y así estrechar lazos de amistad, compartir unos con otros y estimularnos a las buenas obras, como dice la palabra en Hebreos. Y asimismo tenemos la oportunidad de conocer a otros hermanos que tal vez no tenemos la virtud de compartir, y esto hace que la iglesia se fortalezca en amor y crezca asimismo en gracia unos con otros. Y hermanos, quisiera yo invitarles a que pudiéramos abrir la escritura para leer un corto salmo para que podamos empezar. En el Salmo 117. Leamos la escritura en el Salmo 117 para que podamos dar inicio a nuestro culto. Y sean todos bienvenidos aquí a este canal para que podamos nosotros compartir así la palabra del Señor, podamos cantar al Señor y alabar a Dios. Salmo 117 es un salmo corto que dice lo siguiente: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Este es el salmo cortito que quería compartir con ustedes para que podamos dar inicio a nuestro culto. Les pido ahora que por favor me acompañen a una corta oración y luego pasaremos a cantar juntos al Señor. Así que les pido por favor que inclinen sus rostros y podamos orar al Señor. Señor, en esta tarde te damos gracias por el privilegio que tú nos das, por el gozo que tú das a nuestros corazones de poder reunirnos como hermanos, como iglesia, como una sola iglesia en diferentes lugares, Señor, pero en un mismo espíritu, escuchando tu palabra, Señor, y adorando tu nombre. Queremos presentarnos delante de ti, Señor, primeramente reconociendo nuestra debilidad, pidiéndote perdón por nuestros pecados. Perdónanos a cada uno de nosotros y como iglesia, Señor, nos presentamos de ti para pedirte perdón, Señor. Si hemos ofendido tu nombre, si hemos pecado contra ti, te rogamos tengas tu misericordia y puedas tú perdonarnos. Pero asimismo queremos agradecerte, Señor, y darte gracias por todos estos días, por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú haces. Tú eres benevolente y te agradecemos, Señor. Queremos darte gracias por todo el sustento que tú nos das, bendito Padre. Aún por tu palabra te damos gracias, Señor. Te pedimos asimismo, Señor, que nos ayudes ahora a escuchar tu palabra, que tengamos un corazón, Señor, atento, retentivo, abierto a escuchar tu palabra. Permítanos adorar tu nombre a través de los cánticos, Señor, de los signos de adorar y engrandecer tu nombre con nuestro corazón, Señor, y cantar juntos como una sola iglesia en los diferentes lugares que nos reunimos hoy. Te lo pedimos y te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pasemos ahora, hermanos, a adorar a nuestro Señor. Te adore, que toda la tierra clame a ti, que todos tus santos canten, santo es el Señor. Declaramos tu grandeza, los cielos cuentan tu gloria, oh Dios, y tus redimidos
que toda la tierra clame a ti, que todos tus santos canten, santo es el Señor. Declaramos tu grandeza, los cielos cuentan tu gloria, Dios, y tus redimidos cantan, santo, santo. Aleluya, te damos gloria, vivimos para ti. 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 Glorifícate, abre los cielos y haz llover, muestra tu gloria, te queremos ver, y al adorarte, exáltate. Glorifícate, abre los cielos y haz llover, muestra tu gloria, te queremos ver, y al adorarte, exáltate. Glorifícate, Mi fortaleza es el Señor, no hay otro como Él. Es poderoso el gran yo soy, mi Dios es siempre fiel. Aun cuando en aflicción esté, por siempre gloria le daré. Mi confianza está en Él nunca fallará. En toda prueba o tempestad conmigo estará. Su mano firme me guiará, mi alma Él sustentará. Mi vida está segura en Él, en tormenta o aflicción. Mi vida
nuestro yo veré. Con toda gloria Él vendrá, mostrando su poder. El sufrimiento cesará, porque en su trono Él está. Mi vida está segura en Él. En tormenta o aflicción, mi vida está segura en Él. Poderoso es el Rey de Gloria. Mi vida está segura en Él. Mi vida está segura en Él. En tormenta o aflicción, mi vida está segura en Él. Poderoso es, poderoso es, poderoso es el Rey de Gloria. Bien, hermanos, es un gusto, como les decía al principio, volver a compartir con ustedes, y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor. Y para mí es un gozo volver a reunirnos a través de este medio y poder compartir así la palabra del Señor. También queremos continuar asimismo con el estudio del Evangelio de Mateo, ya que la semana pasada estuvo nuestro hermano Abel animándonos a través de la carta a los Efesios y animándonos a seguir, a buscar a Cristo, a afirmarnos en Él. Y bueno, la verdad que fue un mensaje bastante de ánimo para todos nosotros los que pudimos escuchar. Y hoy queremos continuar con el estudio del Evangelio de Mateo. No sé si ustedes recuerdan, hermanos, pero los discípulos junto con Cristo, después de atravesar aquella travesía que en principio les costó tanto, de la tormenta que se les vino, por la gran tormenta que se levantó contra ellos, ahora en el pasaje que vamos a ver hoy, ellos llegan a tierra firme. Así que si ustedes son tan amables, acompáñenme al Evangelio de Mateo en el capítulo 14 para que podamos nosotros ver o leer el texto que vamos a compartir hoy, Mateo capítulo 14, y vamos a estar leyendo el versículo 34 al 36. Mateo 14, versículo 34 al 36 dice: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos por tu palabra y te damos gracias por ella, Señor. Gracias porque tenemos, Señor, tu palabra como una guía, como una norma para nuestra conducta, para nuestra fe, Señor. Te damos gracias porque a través de ella podemos conocerte a ti, conocer tu carácter, conocer tus atributos, conocer quién eres tú, oh Dios grande.
Queremos darte gracias por ella, Señor. Y asimismo encomendarnos hoy a tu palabra para que a través de ella tú guíes nuestras vidas, nuestros corazones. A través de tu palabra tú puedas confrontar nuestros corazones. Si hay pecado en nuestro corazón, puedas tú confrontarlo, Señor. Puedas tú redarguirnos. Puedas tú, Señor, redimir nuestros corazones, nuestras almas. Puedas tú hablar a nuestras vidas, bendito Dios. Ayúdanos a través de tu palabra para que podamos conocerte más y conocerte más personalmente, Señor. Te rogamos que sea un bálsamo, un aliciente, un oasis para nuestro corazón cargado, cansado muchas veces por las aflicciones del mundo. Te rogamos que sea, Padre, un ungüento para el enfermo, un aliento para el desanimado. Que tu palabra sea un refugio para el cansado. Bendito Dios, te rogamos que tu palabra haga la obra en nuestros corazones para la gloria de tu nombre de fruto, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como les decía, no cabe duda de que para los discípulos esa travesía en la barca fue no solo de tormenta y de susto, sino también de gran bendición y aprendizaje. Terminaron reconociendo y viendo que Cristo verdaderamente era el Hijo de Dios. Después de verlo caminar entre las aguas y llamar así a Pedro a que viniera hasta él, ellos pudieron terminar viendo asimismo cómo él calmaba las tormentas. Pero al llegar al otro lado, se encontraron con gente que reconocieron a Cristo. Dice nuestro texto que al ver a Cristo esta gente le reconoció, y seguramente por cosas que habían presenciado o escuchado antes sobre él. Así que veamos brevemente en primer lugar, como punto número 1, es importante reconocer a Cristo. Es importante reconocer a Cristo. Y lo primero que quiero señalar es el lugar geográfico donde esto ocurrió, o a donde llegaron los discípulos después de la tormenta. Ellos atravesaron ese lago o esa tormenta, pero llegaron a tierra firme. Y nos dice el texto que ellos llegaron a tierra de Genesaret. Y este Genesaret es nombre de una llanura que bordea el lago de Galilea por el noroeste, y al estar cerca de Capernaum es indudable que el Señor la recorrió con frecuencia, ya que allí tuvieron lugar muchos de sus milagros, y el Señor recorría este lugar con mucha frecuencia. De hecho, el Evangelio de Lucas nos narra que lo que conocemos como la pesca milagrosa ocurrió aquí en este lugar. Y en Lucas capítulo 5, versículo 1, nos narra este acontecimiento de la pesca milagrosa. Lucas capítulo 5, versículo 1 dice: aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Dice que los que escuchaban la palabra eran una multitud. Si ustedes notan, era mucha gente que estaba junto al lago de Genesaret, a donde venían de llegar los discípulos después de atravesar esta tormenta. Y si ustedes notan, hermanos, había ahí mucha gente escuchando, y era muy probable que hubiesen visto la pesca milagrosa. Todos aquellos que estaban ahí esperando a Cristo cuando atravesaron la tormenta, cuando atravesaron con sus discípulos y llegaron a tierra firme, dice nuestro texto que la gente se le acercó a él y le reconocieron, porque habían justamente presenciado estos hechos o estos milagros que Jesucristo había hecho por todo ese lugar. Y en este pasaje de Lucas hay 3 cosas importantes que deseo resaltar brevemente. No vamos a indagar mucho sobre esto, pero son importantes de tomarlas en cuenta. Y son las siguientes. Por ejemplo, el lugar es Genesaret, nos dice Lucas, donde ocurrió la pesca milagrosa. El gentío, la multitud, o sea, ahí había mucha gente. Y en tercer lugar, y muy relevante, es que en ese lugar Cristo predicó la palabra. En ese hecho de la pesca milagrosa, Cristo no perdió el tiempo. Él les predicó la palabra. Él no solo quería que viesen el milagro o presenciasen el milagro, sino que esperó el momento oportuno y les predicó la palabra.
Y si ustedes notan, Cristo aquí está siempre cumpliendo y llevando a cabo su obra, realizando milagros, pero sin perder de vista nunca la predicación de la palabra. Porque Él sabía, hermanos, Él sabía que para salvar un alma no necesitamos hacer milagros, no necesitamos hacer obras benéficas. Lo que necesitamos es predicarles la palabra, porque solo la palabra del Señor puede redimir un alma, puede transformar una vida. Solo la palabra de Dios cambia y transforma y trae salvación. Ninguna otra cosa puede hacer esto. Ni los milagros, ni las sanidades, ni las liberaciones cambian a una persona, sino única y exclusivamente la palabra de Dios. Salmo 19, versículo 7 dice lo siguiente: la ley de Jehová, refiriéndose a la palabra de Dios, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No los milagros, no las sanidades. La ley de Jehová, la palabra inspirada, inerrante, infalible, toda suficiente. La palabra de Dios transforma la vida del hombre. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar por medio de la locura de la predicación. El medio es la palabra, la predicación de la palabra, no los milagros. Así que estos de la tierra de Genezaret vieron a Jesús y lo reconocieron, y al verlo visto varias veces por esas tierras, lo reconocieron, y aconteció que justamente se acercaron a él porque ya lo habían visto, ya lo habían escuchado, habían visto sus obras. Y dice nuestro texto en Mateo 14:35 que cuando ellos vieron a Jesús, lo reconocieron. Así que, hermanos, podemos concluir que el primer paso para recibir el favor de Dios, el primer paso es reconocer a Cristo. Es reconocerlo como Señor, como Salvador. Es el primer paso a la salvación. Es el primer paso a la obediencia. Es el primer paso al arrepentimiento. Reconocer a Cristo es el paso inicial de toda persona para acudir en arrepentimiento y fe. De tal manera que si hoy reconoces a Cristo, si hoy reconoces por la fe a Cristo, reconoces por la fe que Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo enviado de Dios para tomar tu lugar en la cruz, tomando tus pecados y llevándolos a la cruz y sustituyéndote en la cruz. Si reconoces eso por la fe, ciertamente serás salvo. Y recibir a Cristo, reconocer a Cristo es el primer paso. Recibir así no solo la sanidad física, sino la sanidad espiritual. Porque recordemos claramente que nuestro problema más grande no es un asunto de enfermedad física. Nuestro problema más grande no es un asunto de necesidad económica. Nuestro problema más grande es el pecado que mora en nosotros. Es el pecado, la enfermedad del pecado es el gran problema de la humanidad. Es el gran problema del corazón del hombre. No es un problema de enfermedad ni de virus ni de economía. El gran problema que tenemos usted y yo es el pecado que mora en nosotros, y eso sí es una gran enfermedad y necesita ser sanada por medio de la fe, por medio de escuchar la palabra con fe, atendiendo a los mandamientos de Dios, y así que nuestro corazón pueda ser transformado. Que nuestra relación con Dios, que está rota o estaba rota por causa del pecado que mora en nosotros, pueda ser restaurada. Y eso no se sana, hermanos, con milagros en tu salud, ni con una liberación demoníaca o con aumento de riquezas. Nuestra relación rota con Dios no se sana a través de ver un milagro, presenciar o recibir un milagro.
Nuestra relación rota con Dios no se sana por aumentar las riquezas. Nuestra relación rota con Dios se sana única y exclusivamente por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero, si tú reconoces ese sacrificio, si tú lo reconoces en tu vida, y eso implica, el reconocer a Cristo implica un cambio de vida, un cambio de dirección. Nadie que dice conocer o reconocer a Cristo continúa su vida pasada. Toda persona que dice reconocer a Cristo y conocerlo no continúa llevando la misma vida, no continúa actuando de la misma manera, ni pensando de la misma manera. Es un cambio total, es un cambio, una transformación, una metamorfosis. Es una transformación. Nadie que se encuentra con Cristo y lo reconoce puede seguir siendo la misma persona, guardando los mismos hábitos, el mismo comportamiento, tomando el mismo rumbo de vida. No es posible. Todo aquel que se encuentra con el crucificado, cambia de vida, cambia de perspectiva, cambia su corazón, su alma. Y eso solo puede ser sanado a través de conocer a Cristo, nuestro corazón pecaminoso, porque ciertamente el beneficio que recibirás es eterno, pero lo has de reconocer como Señor ahora en vida. Primera de Juan 2:23 dice: todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre, el que lo reconoce. Primera de Juan 4:15 dice: si alguno reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Si hay hoy alguno que reconoce al Hijo de Dios, que reconoce a Cristo, él permanece en Dios y Dios permanecerá en él. Es un asunto de reconocer. Así que hay que reconocer a Jesús, y esta gente lo reconoció y acudió a él. Dice el texto en Mateo 14:35 que la gente, cuando vio a Cristo, lo reconocieron y se acercaron a él corriendo. Pero podría surgir ahora una pregunta. Podría surgir una pregunta a través de esto. ¿Es suficiente solo con decirlo de labios o de boca que Jesús es mi Señor? ¿Es suficiente reconocer con nuestros labios o con nuestra boca? ¿Es suficiente eso para pensar que verdaderamente hemos creído en Él? Dice nuestro texto que nada más verlo, mandaron a comunicarlo a toda la comarca, a todo el pueblo que estaba ahí, a todo el pueblo. Y como ellos sabían que Jesús podía hacerles algún bien, trajeron a todos los enfermos, trajeron a muchos enfermos. Y podemos preguntarnos si esto es suficiente con decir: yo reconozco a Cristo, yo lo reconozco su sacrificio, reconozco que es el Hijo de Dios, pero ¿es suficiente unas palabras? Esto nos da paso para que podamos seguir respondiendo a esta pregunta en nuestro siguiente punto. Veamos en segundo lugar: todo aquel que en Él cree, lo confiesa y lo comparte. Todo aquel que cree en Él, lo confiesa y lo comparte. Versículo 35. Cuando le conocieron o lo reconocieron, los hombres de aquel lugar enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Mateo 14, versículo 35 dice: cuando lo reconocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y aquí vamos a responder a esta pregunta. ¿Es suficiente solo con decir que conocemos a Cristo? ¿O esto implica algo más? Nuestro texto nos da una característica que está marcada en la vida de todo aquel que dice creer. Nuestro texto nos da una característica que nosotros podemos resaltar y rescatar de todo aquel que dice haber creído en Cristo, y está marcada en la vida de una persona que dice haber conocido a Cristo o que ha nacido de nuevo.
Y es una profunda necesidad de compartir con otros las maravillas de su Salvador. Toda aquella persona que se ha encontrado con Cristo, que reconoce a Cristo, que ha nacido de nuevo, tiene una característica en su ser más íntimo, en su esencia cristiana, y es una profunda necesidad de compartir con otros las maravillas de su Salvador. Son unas noticias que Él no se las guarda para Él, son unas noticias que Él necesita compartirlas, expresarlas, decirles que aquel que ha visto su vida, lo ha confrontado en su corazón y lo ha llamado al arrepentimiento, es suficiente para salvarnos. Entonces esa persona no se queda callada, sino que lo expresa, lo enseña, lo comparte con otras personas, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares incrédulos, con sus amigos, con sus compañeros de escuela, con todos aquellos que no conocen. Entonces Él lo comparte, y esta es una característica de todo aquel que dice creer en Cristo. O sea que toda persona, si tú, mi hermano o hermana, dices conocer a Cristo y haberte encontrado con Él, esta es una característica que te debe definir, y es que tú compartes con otros tu fe, tu Salvador, tu Señor, lo compartes a otro. Cito una frase del pastor Félix Cabrera que dice lo siguiente: no se puede tener pasión por los perdidos si no se tiene compasión por ellos. El pastor Félix Cabrera dice, no se puede tener pasión por los perdidos si no se tiene compasión por ellos. Y esto podemos verlo en la vida de Jesucristo. Esto podemos verlo en Cristo, justamente en Mateo 14, unos sermones antes habíamos compartido la compasión que Cristo sintió por las multitudes cuando las veía. Él las veía como ovejas que no tenían pastor, y dice el texto en Mateo 14, en el milagro de los panes y los peces, nos dice que Cristo, cuando vio a la multitud, tuvo compasión de ellos. Y vimos que estas palabras lo que significaba es que Él sentía desde el fondo de sus entrañas, se le removieron las entrañas cuando vio a toda esa gente como ovejas sin pastor en la alimentación, el milagro de los panes y los peces, cuando Él reprodució los panes y los peces. Dice que Él vio a la multitud, vio a la gente y los vio con compasión, los vio con misericordia, de tal manera que se preocupó por ellos. Pero antes de sentir compasión por los perdidos o los necesitados, es necesario conocer a Cristo, es necesario nacer de nuevo, es necesario reconocerlo a Él. Y estos hombres de nuestro texto, al ver al Señor, lo reconocieron y ciertamente tuvieron convicción de que un bien podrían recibir de Él, un bien podrían recibir de su parte. Ya que, como vimos en el primer punto, era muy posible que muchos de ellos lo hubiesen conocido ya por la pesca milagrosa, por ejemplo, o por los diferentes milagros que Él realizó por Capernaum, cerca de Genezaret. Entonces mucha de esta gente, cuando los vieron llegar en la barca con los discípulos, se acercaron a Él corriendo porque lo reconocieron, lo habían visto ya antes, lo habían escuchado predicando la palabra en la pesca milagrosa, por ejemplo. Ellos habían visto la gracia de Cristo al actuar, al hablar, al predicar y al mostrar a los hombres su poder milagroso. Y la gran compasión que Él sentía por los necesitados, Cristo tenía verdadera compasión de ellos. La gran compasión que Él sentía por los necesitados era visible, era palpable. Y es esa la compasión, hermanos, que nosotros igualmente debemos tener. Esa es la compasión que nosotros debemos tener en nuestros corazones al ver a los necesitados, al ver a las personas sin Cristo, al ver a aquellas personas incrédulas. Miren si no en el texto y noten cómo ellos, al reconocer a Jesús, rápidamente enviaron a llamar a otros. Dice el versículo 35, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a todos los enfermos. Cuando lo reconocieron, fueron a traer a otros. Ellos no fueron mezquinos, en que otros podían recibir la misma gracia, el mismo favor. Ellos no se lo guardaron para ellos solos, ellos fueron a compartirlo.
Tan pronto como vieron al Señor, enviaron rápidamente a traer a otros. Y oigan, hermanos, mandaron a traer a todos los enfermos de la comarca, a todos los enfermos del pueblo. Y no cabe duda de que todos aquellos que han recibido la gracia de Dios, todos aquellos que han recibido el favor de Dios, ciertamente lo comparten. Los que han entendido el valor del Evangelio entienden que el alimento espiritual no es para comerlo a solas, es para compartirlo con otros. Y esto es más bien un mandato muy explícito en la Biblia. Un mandato para el pueblo de Israel de que fueran luz a las naciones, y es el mandato para el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, y es el mandato de Dios para su iglesia: compartir, predicar, anunciar las buenas nuevas de salvación y redención, de sanidad del alma a todos los que puedan escuchar, a todos los que nosotros podamos compartirles y predicarles. Hechos 13, versículo 47 dice lo siguiente: así nos lo manda el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Así manda el Señor. Y el texto muy conocido, granmente conocido en gran manera, Mateo 28, 19 al 20, dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y esto es un mandato bajo el que todo cristiano está sometido, está sujeto y debe cumplir. Debemos compartir el Evangelio, debemos compartir las buenas nuevas de salvación con otros. Esto es algo bajo lo que tú y yo, mi hermano y mi hermana, estamos sujetos, y debemos llevarlo y ponerlo por obra y compartir con todos aquellos que nos conocen o que conocemos o que nos cruzamos. Y sabemos, hermanos, que hay varias maneras de hacerlo, y ya sea públicamente, o ya sea persona a persona, o algo más íntimo, compartiendo con alguien, algún vecino incrédulo, algún familiar incrédulo. Hay muchas maneras de hacerlo, hay muchas maneras de compartir a Cristo, hay muchas maneras de predicar el Evangelio, y ya que hay muchas maneras, no deberíamos dejar de hacerlo. Ya que existen muchas maneras y muchas personas que no conocen a Cristo, no conocen el Evangelio, entonces no deberíamos dejar de hacerlo. Al contrario, deberíamos buscar las maneras, orar al Señor y buscar la manera de compartir, ya sea de persona a persona, de tú a tú, en el trabajo, con los vecinos, o ya sea con nuestros familiares incrédulos. De una u otra manera es necesario compartir el Evangelio, y todas esas maneras son buenas, son necesarias. Así que hasta este punto del sermón, hermanos, es bueno hacernos una pregunta. Hasta este punto, hermanos, es bueno que nos hagamos una pregunta, y es la siguiente: ¿cuándo fue la última vez que compartiste el Evangelio con alguien? Puedes preguntarte ahí ahora mismo. Pregúntate ahí donde estás sentado, en el lugar que estás ahora mismo. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el Evangelio con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste el Evangelio a alguien? O mejor aún, ¿cuándo fue la última vez que te ocupaste de alguien? Lo tomaste personalmente llevándolo a Cristo. Y hablo de un incrédulo, de una persona no creyente que tú conociste y lo llevaste de la mano hasta que conozca a Cristo. Te has ocupado de discipularlo y llevarlo a los pies de Cristo, y hoy es cristiano y confiesa a Cristo y comparte tu fe. Estoy hablando de eso, no estoy hablando de personas cristianas que vienen a la iglesia y comparten contigo y tienes comunión con ellos. No, estamos hablando de incrédulos, de personas que no conocen el Evangelio, pero que necesitan conocerlo. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste eso? Y yo quiero, hermanos, animarles a todos aquellos que escuchan hoy el mensaje, a que piensen en esto. Esto es un mandato bajo el que estamos todos. Necesitamos compartir el Evangelio.
Compartir el Evangelio no es solo repartir tratados o repartir comida en las calles o predicar en las plazas o en los lugares públicos. Compartir el Evangelio, eso es una parte de compartir el Evangelio, pero compartir el Evangelio va mucho más allá, implica otras cosas. Mateo 28:19 dice justamente el texto, por tanto, id y haced discípulos. Id y haced discípulos, y esto requiere tiempo, esto es un proceso. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas estas cosas. O sea, hay que hacer discípulos, hay que bautizarlos, pero también hay que enseñarles a que guarden todos los mandatos del Señor. Si vemos en este texto, evangelizar requiere discipular, enseñar y bautizar. O sea, evangelizar está ligado con el discipulado. Y eso es un proceso que se lleva a cabo día a día. Estamos hablando de personas incrédulas que no conocen a Cristo y que tú le compartes el Evangelio, los conoces personalmente, te acercas a ellos y los vas llevando día a día, mes tras mes, a encontrarse con Cristo, a que su vida sea transformada, cambiada y tú puedas ver cómo ellos han venido a Cristo y hoy cantan de las maravillas del Señor, leen salmos y adoran a Dios y conocen contigo el Evangelio, incluso puede que se estén congregando en tu misma iglesia. Eso es necesario, tomar gente del mundo y traerlos a Cristo y hacer la obra de evangelista. Evangelizar requiere discipular y eso demanda un trabajo más arduo que nadie ve. El de dedicarle tiempo a una persona, dedicarle consejo, ánimo, consuelo, enseñanza bíblica desde cero, llorar con ellos, reír con ellos, estar en los momentos de caída, de desánimo, de derrota, de debilidad. Necesitamos hacer estas cosas. Hermanos, hablar es fácil. Otra cosa es dedicarte al discipulado personalizado. Otra cosa es dedicarte arduamente a las personas, amándolos con compasión, como Cristo tenía compasión. Y no se puede tener pasión por los perdidos si no tenemos compasión por ellos. Hay que enseñarles a que guarden todas estas cosas, todo el consejo de Dios. Y esto es un trabajo arduo que nos llama a salir de nuestra zona de confort. Debemos predicar a Cristo. Si no, hermanos, ¿cómo compartiremos lo que se nos ha sido dado? ¿Cómo compartiremos lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo lo haremos si no? Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, ¿cómo harán estas cosas? Nuestra labor es compartir el Evangelio, anunciar a Cristo, mirar a los demás con compasión, así como Cristo lo hacía. Así como dice el texto, que ellos, estas personas, al ver a Cristo, al encontrarse con Él, no se lo guardaron solo para ellos. Nada más lo vieron, nada más vieron que Él llegó en esa barca y posó la barca en tierra. Ahí mismo mandaron a llamar a todos los enfermos. Vengan, 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 vengan a conocer a Cristo. Vamos todos, vengan, todo el pueblo, toda la comarca, todos los enfermos, todos los necesitados, vengan a conocer a Cristo, vengan todos, vengan a conocer a nuestro bendito y amado Salvador, vengan, y eso es lo que deberíamos estar haciendo constantemente a todos nuestros familiares, incrédulos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, diciéndoles, vengan, vengan, vengan a conocer a aquel que murió en la cruz por tus pecados, aquel que vino enviado como ungido, aquel que vino enviado única y exclusivamente para salvar tu alma y glorificar así al Padre y redimir tu alma y reconciliarte con Dios, porque ciertamente estás bajo condenación si no reconoces hoy a Cristo, si no reconoces que Él es el Señor, ciertamente tendrás problemas. Si no reconoces a Cristo como tu Salvador, ciertamente estás en gran problema, y eso es lo que nosotros debemos decirles, enseñarles y presentarles el Evangelio.
que ciertamente todo aquel que rechaza a Cristo ya ha sido condenado, pero asimismo, todo aquel que en Él cree, ciertamente será salvo. Y esa es una labor que nosotros como iglesia debemos realizar. Y vuelvo a la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que compartiste el Evangelio? Es una pregunta que nosotros debemos responderla en nuestro corazón. Y está bien compartir el Evangelio. Y si lo has hecho, gloria a Dios, hermano mío. Pero recuerda que compartir el Evangelio requiere mucho más. Es necesario que te dediques a la persona, la conozcas y poco a poco le vayas animando a caminar el mismo camino y el recorrido que tú has tenido hasta encontrarse con su Salvador. Eso demanda tiempo, dedicación, trabajo, demanda abnegación y es necesario que nosotros como cristianos no solamente evangelicemos y prediquemos y compartamos, sino que hagamos discípulos. Discipular requiere enseñanza, requiere tiempo, requiere parte de tu tiempo invertido en la vida de esa persona incrédula hasta que llegue a ser una persona crédula y pueda conocer las mismas enseñanzas que tú. Y esto nos da paso a nuestro tercer punto. Para que podamos ir terminando, dice, Cristo no es solo sanidad, es salvación y vida eterna. Cristo no es solo sanidad, es salvación y vida eterna. Versículo 36 dice, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Creo que en este punto cabe destacar algo, y es que cuando el amor a Cristo y a su doctrina no son motivo suficiente para atraer a otros, quizás lo sea el amor a sí mismo en el reconocimiento de sus necesidades personales. Cuando el amor a Cristo y a su doctrina no son motivo suficiente para atraer a otros, quizás lo sea el amor a sí mismo en el reconocimiento de sus necesidades personales. Y es claro por lo que relata el pasaje, o dice este último versículo, que vinieron a él muchos enfermos. Ellos tenían deseo y necesidad de ser sanados. Ellos no venían buscando salvación, ellos venían buscando sanidad. Y esto es evidente en el pasaje. En los primeros versículos vimos que la gente de Genesaret conocían a Jesús, habían escuchado y visto los milagros. Y en segundo lugar vimos que todos aquellos que le reconocieron fueron así también a llamar a otros. Y el texto dice claramente a llamar a otros enfermos. Y en tercer lugar estamos viendo ahora que tenemos a todos estos enfermos que habían venido rogando y pidiendo ser sanados. Y aunque sea tocando el borde del manto del Señor. Así que entonces está claro que para nosotros que ellos, los que venían buscando, lo que venían buscando esta gente es que Él los sanara, es que Él operara un milagro en ellos, que Él obrara un favor en sus vidas y que pudiera hacer sus vidas más ligeras en esta vida terrenal y pasajera. Ellos no venían con deseo de arrepentirse de sus pecados o pedir perdón a Dios por sus afrentas contra Él. Y existen iglesias que invitan y anuncian noches de sanidad, noches de milagros, noches proféticas, noches de gloria y todas esas modas antibíblicas, porque no son bíblicas. Y la gente acude a esos lugares esperando recibir así un supuesto milagro, un supuesto favor de parte de Dios. Y ciertamente creen que Dios está ahí. Y ciertamente esperan recibir algún milagro, alguna sanidad física. Pero hermanos, ciertamente la necesidad más grande de esas personas no es la necesidad física. La sanidad física es la sanidad del alma, la sanidad del corazón. Y así como la gente de nuestro texto en el versículo 35, que enviaron a llamar a todos los enfermos, sabían que Cristo podía sanarlos y mandaron a traer a todos los enfermos. Entonces, ¿cómo se acercaron a Jesús? ¿Cómo se acercaron esta gente a Jesús cuando lo vieron? Dice el versículo 36, le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Le rogaban que les dejase tocar, aunque sea el borde de su manto. O sea, ellos fueron con un ruego agudo.
con un ruego, con una súplica, que aunque sea les dejara tocar el borde de su manto. El deseo de tocar solamente el borde de su manto denota que se consideraban indignos de exponerle su caso incluso al Señor. Ellos se consideraban indignos de tocarlo o de exponer su caso delante de Él. Y este acercamiento, hermanos, producto de corazones desesperados y necesitados, produjo el fruto y produjo los resultados. El esfuerzo de esta gente no fue en vano, porque como dice el texto, todos los que le tocaron quedaron sanos. Versículo 36. Todos aquellos que tocaron a Cristo quedaron sanos. Y en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, encontramos un acontecimiento similar con la mujer del flujo de sangre. Una enfermedad que ella venía padeciendo hace muchos años. En Mateo capítulo 9, en el versículo 21 dice, porque decía ella dentro de sí, si tocare solamente el borde de su manto, seré salva. Esta persona venía buscando también tocar el borde del manto del Señor Jesús, así como los hombres de Genesaret o los enfermos de Genesaret, que le pedían y le rogaban que les dejase tocar el borde de su manto. Y ella decía dentro de sí, si tocare solamente el borde de su manto, seré salva. Y este verbo que se utiliza aquí es sozo, y es usado frecuentemente en los evangelios y algunas veces en el libro de los Hechos para referirse a la sanidad física. Pero en las epístolas este verbo es empleado con regularidad, vinculándolo a la salvación, vinculándolo a la sanidad del alma. Este verbo es utilizado en las epístolas recalcando el hecho de que la salvación significa salud espiritual, sanidad espiritual. Y debemos destacar, hermanos, que no fue el toque de la vestidura del borde del manto del Señor lo que salvó a esta gente o lo que sanó a esta gente de Genesaret o a la mujer esta del flujo de sangre de Mateo 9, sino que lo que le sanó a estas personas fue su fe en Cristo, su fe, la fe que ellos podían tener en sus corazones de que Él podría sanarlos. Igual que esta gente de Genesaret pensaban que tan solo si pudieran tocar el borde del manto serían sanos. Y aunque los de Genesaret vinieron buscando ser solo sanados, debemos entender que Cristo no vino solo para sanar enfermedades físicas, sino para sanar las más profundas necesidades del hombre, y es sanar su corazón pecaminoso y sanar su alma. Y así, por medio de Cristo, el médico de los médicos, el doctor de los doctores, es el medio para redimir y reconciliar a los hombres con Dios. Es Cristo, Él es el médico por excelencia para sanar la necesidad, la enfermedad de tu corazón y de tu alma. Y dice Mateo 9:22, y Jesús, dirigiéndose a la mujer del flujo de sangre, le dijo lo siguiente. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y es eso, hermanos, es la fe precisamente que se necesita para ser sano, no de la enfermedad, sino del pecado. Es la fe la que se necesita no solamente para ser sanado físicamente de alguna enfermedad, sino para ser salvo. Se necesita fe recibida como un regalo de parte de Dios, como un don de parte de Dios, y se recibe como un regalo de parte suya para creer y venir la salvación en Él. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es necesario el don de la fe, es necesario el regalo de Dios de la fe a la vida de los incrédulos, a la vida del no creyente, para venir a una sanidad espiritual, a una sanidad del corazón, del alma. Es el don de la fe que necesitas hoy para creer y venir a salvación. Y Dios ha previsto este momento para que escuches su palabra y creas y vengas a Él
y venga esa salvación, así como estos hombres y esta mujer del flujo de sangre, o así como estos hombres de Genesaret, o estos enfermos de Genesaret, y tal vez te has acercado buscando a Dios por conveniencia en algún otro momento, por sanidad física tal vez, y eso no importa. Eso no importa. Acércate hoy a Él, porque Dios utiliza todos los medios. Acércate hoy a Él con convicción, con deseo. Más bien acércate con un deseo genuino de arrepentirte de tus pecados, de transformar tu vida, de transformar tu corazón. Acércate a Él con necesidad genuina, que verdaderamente necesitas que Dios toque y cambie tu corazón cansado, asediado por el pecado. Necesitas que Cristo venga a cambiar y sanar tu corazón. Puedes venir hoy en arrepentimiento y fe, creyendo, reconociéndolo como el único y suficiente Salvador, como tu Señor, el Salvador que tu alma necesita, el Salvador que tu corazón necesita, el Salvador que fue diseñado para ti por Dios, enviado por Dios al mundo. Necesitas venir en arrepentimiento de tus pecados, abandonar tus caminos, reconoce a Cristo y apártate del mal, reconoce a Cristo y abandona tus malas obras, reconócelo hoy a Él. Mi amigo o amiga que nos escuchas hoy, si vienes a Cristo y por la fe tocas su manto, ciertamente Dios tocará tu corazón. Si escuchas hoy el mensaje del Evangelio y has creído en Cristo, no solamente eres invitado a tocar su manto, y si tocas su manto por la fe, Dios tocará tu corazón, Dios sanará tu alma, Dios redimirá tu alma. Ciertamente lo hará. Y para nosotros, la iglesia, confiemos en Dios, tengamos fe en Él, ya sea la situación adversa que atravesemos o la dificultad varias que tengamos, confiemos en Dios. Dediquémonos a compartir el Evangelio y no nos lo guardemos solo para nosotros. Hermano, hermana que escuchas hoy, comparte tu fe con otros. Hermano, hermana que escuchas hoy, que estás escuchando este sermón hoy, comparte tu fe con otros. No te la guardes para ti. Comparte el Evangelio con otros necesitados. Y tú sabes que muchas veces nos encontramos con personas incrédulas que no creen en Cristo. ¿Podrías compartir el Evangelio? Estás bajo mandato. Ánimo, comparte tu fe con otros, que es necesario. Acompáñenme a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias te damos, Señor, porque ciertamente no solo has sanado nuestros cuerpos físicos, sino que también has sanado nuestra alma, has sanado nuestro corazón. No solo estás para sanar enfermedades, Señor, tú estás para sanar el pecado del corazón del hombre, para quitar el orgullo, para sanar, Señor, la altivez, para sanar, Señor, el chisme, la murmuración, los malos deseos. Tú estás para sanar los corazones lujuriosos, los corazones adúlteros, los corazones fornicarios, Señor. Tú estás para sanar las necesidades más íntimas del corazón del hombre. Tú no solo viniste para sanar físicamente, exteriormente a una persona. Tú viniste para sanar profundamente. Oh Dios, sana nuestro corazón enfermo, sana nuestra alma enferma, agotada por el pecado. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. Queremos encomendarnos en tus manos para que tú puedas hacer esta obra transformadora, esta obra profunda, esta obra necesaria en nuestras vidas. Cambia pues tú, oh Dios, nuestros corazones y transfórmalos para tu gloria. Te lo pedimos y te lo rogamos, y que esta palabra quede en el corazón nuestro, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos. Ayúdanos a reconocerte como Salvador, y asimismo ayúdanos a compartirlo con otros. Ayúdanos a compartir nuestra fe, Señor, y no guardárnosla para nosotros, Señor. Como iglesia te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan ustedes una excelente semana en el Señor. Dios les bendiga.
Si abatido y cansado estás del pecado, el peso cargar, Cristo te llama. Si al final del camino estás y sedienta tu alma está, Cristo te llama. Oh, ven al altar, el Padre te abrazará. La sangre de Cristo compró perdón y libertad. Deja atrás tu vergüenza y ropa.